lo que genera, por cierto, la nieve también. Y hablando de números también, que era uno de los grandes temas de la jornada, bien, hemos estado comentando más temprano los datos de la inflación, por supuesto, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Vamos a ampliar este tema, le vamos a pedir que nos ayude un poco a analizar esta situación desde el CEPA Guido González, a quien lo tenemos del otro lado del teléfono. Guido, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, saludo a todos los oyentes. Bueno, un placer, por supuesto, hablar con ustedes como siempre, ¿no? Y gracias por atendernos cada vez que los solicitamos. Inflación altísima una vez más, a nivel nacional 5,3%, ¿no? La del mes pasado, con una inflación interanual del 64%, ¿no? ¿Cómo analiza justamente el CEPA estos números? Bueno, en principio eso que decís es correcto, el acumulado del año está 36,2. A la cabeza lo que motorizó este mes fue el rubro de salud, con un aumento de 7,4. Ahí impactó fuertemente la cuota de la medicina, con un 10% de aumento, y distintos medicamentos, ¿no? que han aumentado mucho el mes pasado. Estamos hablando del mes de junio, ¿no? Segundo, el rubro de vivienda, agua, electricidad y gas, que ya empezó a sufrir aumentos, aunque todavía no se aplicó la segmentación de tarifas, y ya han venido aumentos el mes pasado, y eso ya se ha reflejado, el sector aumentó 6,8. Luego bebidas alcohólicas y tabaco, 6,7. Todo esto está por encima al nivel general, como bien dijiste vos, fue 5,3. En el rubro de bebidas alcohólicas y tabaco se conjugan dos cosas, dos indicadores importantes, ¿no? Uno, el impacto que tienen las distintas frutas y verduras en la fabricación y en la destilación de bebidas. Y en el rubro del tabaco, el aumento del cigarrillo y la baja de la producción, que es muy importante, la baja principalmente de la hoja de tabaco. Es cada vez más bajo, tanto en su índice histórico como en los meses que van de este año en cuanto a su producción. ¿Y eso por qué se da, perdón, Guido, por qué se da la baja de la producción de la hoja del tabaco? Digo, ¿por una cuestión de que se combate el tabaquismo, digamos, o no? ¿O tiene que ver más con una cuestión de economía regional? No, tiene que ver con una cuestión de economía regional, pero también con lo otro que decís vos. Es un sector que en los últimos años viene bajando su índice de producción cada vez más, y bueno, el interanual la última medición del índice de la producción de manufacturas da una baja importantísima, una baja de un 82% interanual en la producción de tabaco. Bien, de la hoja de tabaco. Claro, particularmente. Claro, el cigarrillo sigue aumentando, pero no la hoja, no la producción de la hoja. Bueno, volviendo al tema puntual, inflación, restaurantes y hoteles nuevamente por encima del promedio, otra vez 6,2%, ya llega un interanual de casi 82%. Ahí nosotros advertimos el impacto que tuvo el previaje, un intento por recuperar la rentabilidad que perdió un sector que estuvo en crisis durante toda la pandemia y que rápidamente quiere recuperar esos márgenes perdidos. El punto es que estamos en un 64 interanual de aumento y tanto el rubro hoteles y restaurantes como el rubro de prendas de vestir y calzado están 20 puntos por encima de lo que aumenta la inflación. Prendas de vestir y calzado, lo mismo. El interanual ya está dando 83,6. Y este mes el aumento otra vez por encima de la inflación con un 5,8. Bueno, todo eso motorizó. Alimentos y bebidas, que es lo que más nos importa, porque es lo que impacta en la inmensa mayoría de los asalariados y en los sectores no registrados, pero los sectores populares, que no tienen acceso al resto de los servicios, que sus ingresos se van principalmente en alimentos y bebidas, quedó por debajo del índice general. 4,6 fue el aumento. Aún así es el que más incidencia tiene en todas las canastas de los diversos, las diversas. No fue el que más aumentó, pero que es el que más duele, digamos, en el bolsillo. Exactamente. Y dentro del desglose de esos rubros, vemos un fuerte aumento de verduras, tubérculos, legumbres y nuevamente de las carnes.
Bueno, y ahí dentro de eso es importante también tener en cuenta que tuvimos muchos aumentos de precios regulados, de los precios regulados. Cuando hablamos de que sube el agua, la electricidad, el gas, son precios regulados. Cuando Claro. suben las prepagas, son precios regulados. Bueno, esos son todas decisiones que también que ha ido tomando el gobierno en algún punto cuando las autoriza. Claro, exactamente. Y ahí es donde empieza también la discusión política, es decir, si se tiene si corresponden o no, si hay que darle tal o cual aumento a estas, particularmente a las empresas de servicios públicos, ¿no? Y es un debate que hoy está abierto, pero no sé si saldado. ¿Cómo lo ven ustedes? No, sí, totalmente. Y todavía no se ve el impacto de lo que va a ser la implementación de tarifas, ¿no? Cuando eso suceda, bueno, hay que ver cómo, no me quiero adelantar, en teoría a partir de hoy todos los usuarios van a poder comenzar a inscribirse, a llenar esta especie de formulario en el cual uno solicita que quiere conservar el subsidio energético, y hay que ver cómo se va a implementar, ¿no? Pero bueno, algunos precios que nos llamaron la atención este mes, dentro de los que nosotros hacemos en el relevamiento de precios que hacemos, remarcamos los 20 precios que más aumentaron en el mes, y dentro de esos precios tenemos las hamburguesas congeladas, las salchichas tipo Viena, eso respecto de derivados de carne, ¿no? No específicamente carne bovina, sino sus derivados, que tienen aumentos ya muy importantes, ¿no? Las hamburguesas congeladas llevan un 82% de aumento interanual, muy por encima de la inflación. Claro. Después de las frutas y verduras, mucho aumento nuevamente de la lechuga, de la papa y del tomate, principalmente. La lechuga ya lleva también un 124% de aumento interanual, de los cuales casi todo ese aumento se dio en el transcurso de lo que van de estos meses. Este mes, solo este mes, aumentó 37%. El tomate muy similar, el tomate aumentó 20% este mes. Pero bueno, esos son productos que suelen tener cierta estacionalidad, ¿no? El vino dentro de las bebidas es un rubro que ya los últimos meses viene aumentando mucho y muy seguido, y ya lleva un interanual de 102% de aumento. Y bueno, de los últimos precios que se han disparado, el café se disparó muchísimo, un aumento de 11% este mes, ya lleva casi un 67% de aumento en lo que va del año, y con un interanual de 140%. Sí, ahí Guido se nos estaba cortando, no sé si te corriste, vos andás en movimiento, digo, justo No. se nos cortaba la comunicación, no se cortó, digo, pero perdimos un poco lo que nos decías del café. Aprovecho y te pregunto, digo, se ha estado hablando mucho de que puede llegar a faltar productos por este tema de las importaciones, esta discusión que se dio en las últimas semanas. Digo, esto puede, inclusive pensando en lo que será el dato de este mes, que lo vamos a conocer en agosto, digamos, se espera también un número parecido o mucho más alto. No sé si ustedes tienen esa perspectiva. Sí, nosotros esperamos que el mes que viene sea un poquito más elevado, porque no entró todavía en junio. Nosotros no vemos el impacto de lo que fue la crisis política que tuvo el gobierno tras la salida inesperada, de algún modo, del ministro de Economía, Martín Guzmán. Y eso, todo ese rum que vimos en los primeros días de julio todavía no se va a impactar. Eso lo vamos a ver en agosto, cuando se publique el IPC de agosto correspondiente a julio. Ahora nosotros estamos analizando junio, así que todavía ese impacto no está ahí, pero sí lo que vemos es que tenemos un doble impacto muy notorio, ¿no? Nosotros tenemos algunas cuestiones que tienen que ver principalmente o específicamente con cuestiones de puja distributiva dentro del país, y después algunas variables que tienen que ver con condicionamientos externos, productos de subas de precios de commodities, obviamente como consecuencia de lo que sigue siendo el acontecimiento de la guerra, ¿no? En lo que va del año, básicamente desde que empezó la guerra, la FAO mide 15,4% de aumento en dólares, de aumento de los precios de los alimentos en el mundo. 15,4 aumentaron los alimentos en el mundo.
es un número muy elevado, por eso es en dólares, ¿no? Por eso la inflación en los otros países que también vemos. Sí. Ahora, fíjate que habían publicado también las informaciones, y sobre todo en países de América Latina, y la inflación es muy poquita, digamos, nada que ver con lo que se produce acá en la Argentina, digo. ¿Por qué esa diferencia? Digamos, entendemos que el problema es más nacional que a nivel internacional, aunque a todos los haya afectado el tema de la guerra, ¿o no? Sí, pero es relativo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros vemos que Estados Unidos está con inflaciones de 9, pero sus inflaciones eran de 2 anuales. Claro. Entonces, ahí es mucho más baja que la Argentina. Si se les multiplicó por 4, diría yo. Si a la inflación que nosotros tuvimos, no sé, el año pasado, que fue 50,9, la multiplicamos por 4, estaríamos hablando de inflaciones de 200%. Y no ese es el caso. Entonces, y lo mismo le sucede, si tomé Estados Unidos, pero podría haberte dicho Brasil, España, Francia, están todos con un problema de suba de precios, principalmente por la suba de la energía y por la suba de los alimentos, la soja, el trigo, el maíz, todo lo que, el aceite. Rusia y Ucrania producen el 80% del aceite que consume el mundo, el 30% de los granos que produce el mundo. Al estar en una economía de guerra y al estar con los puertos relativamente cerrados y con su comercio multado por la guerra y todo esto, eso hace que suban los precios. Ni hablar que la demanda que recae sobre los países que producen los mismos bienes como nosotros se eleva y tienden a subir los precios. Bueno, eso es lo que venimos analizando desde que comenzó la guerra. Claro, exacto. Es decir, el aumento se nota inclusive en los países, digamos, los centrales obviamente como Estados Unidos sí aumentó, Brasil también, digo, pero por acá en la región también el aumento interanual es importante, pero el mes a mes casi mínimo, digo, Uruguay, Bolivia, Colombia tienen poca inflación si lo vemos de un mes anterior a este, ¿no? Sí, también es cierto que la Argentina tiene un fenómeno inflacionario estructural, ¿no? La inflación no es algo que acontece ahora. Venimos de 50 años, salvo algunos años del periodo de convertibilidad, en donde si bien no había aumento en términos nominales, sí había aumento de precios en términos reales, porque aumentaba la rentabilidad, bajaban los salarios reales, con lo cual había puja distributiva y había aumento de rentabilidad, aunque no hubiera aumento nominal de los precios. Argentina es un país estructuralmente con inflación. Y veo, por ejemplo, que la tapa del Diario de la Nación de hoy es el junio más alto de los últimos 30 años. Y si bien eso es cierto, también buscan dañar, ¿no? Porque sí, cuando es relativo eso. Sí, porque cuando uno busca los interanuales, por ejemplo, el interanual de alimentos y bebidas de abril y mayo del 2019, en el gobierno, el último año del gobierno de Macri, que no había pandemia, no había guerra, el país no estaba con una crisis de deuda como la que hoy se está manifestando. Tenía interanuales de 66,2 en abril, alimentos y bebidas estoy hablando, 64 tuvo en marzo, 64,9 tuvo en mayo, con lo cual es relativo. Sí es cierto que es un nivel de inflación muy elevado, pero para nada es un escenario hiperinflacionario hoy. Sí es un escenario de muy alta inflación. Y sí hay en el escenario interno fenómenos de puja distributiva muy claros, ¿no? Este mes se abona el segundo refuerzo de 18.000 pesos que el gobierno había impulsado para desocupados, monotributistas, trabajadoras de casas particulares y y todo eso los sectores empresarios lo ven. Este es un mes donde la gente que tiene trabajo registrado tiene aguinaldo, hay más circulación de plata y hay
ante la falta de control, si se quiere, o de exigencias, hay un aumento para captar esa plata, porque se ve que hay aumento de precios, pero también se ve que la gente sigue consumiendo. Claro. Y a propósito, Diego, de las últimas medidas, y digo ya para cerrar y no quitarte más tiempo, ¿cómo vislumbrar que puede llegar a impactar, más allá de la cuestión bursátil, digo, más allá del dólar, los bonos, digamos, cómo están cayendo, digo, las medidas que se anunciaron esta semana pueden impactar en la economía real y negativo o positivamente? Yo entiendo que las medidas que anuncia la ministra son en un contexto inmediatísimo, diría yo. Son para un contexto inmediatísimo en donde el gobierno dirige determinadas señales a mercados, producto de que necesita financiarse del mercado, ¿no? Tenemos que recordar que una de las metas que el gobierno firmó en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una emisión de 1 punto del PBI. Entonces, cuando el gobierno no se financia con emisión, tiene que financiarse con el mercado. Y si uno no logra transmitirle a aquellos tenedores de deuda o de bonos, cuando se vencen sus instrumentos financieros, los renueven, toda esa es liquidez que el gobierno tiene que sacar de sus arcas para liquidar esos instrumentos. Creo que en esa batalla la ministra se puso a prueba esta semana y le ha ido muy bien, y creo que eso es positivo. Después faltan obviamente una batería de medidas para la redistribución o para la recuperación de los ingresos, que yo no tengo dudas que eso va a suceder, pero es tan inmediato el tiempo con el que asumir, con el que se tienen que ir tomando medidas, que yo no me agarraría de esas medidas como para ya juzgar lo que creo que va a ser su gestión. Desde ya, muchísimas gracias por tu análisis, Guido, un placer. No, gracias. Siempre, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando.